Hola, queda por terminar de explicar el Estado en la Edad Moderna entre los siglos XVII y XVIII y la gran diferencia entre el parlamentarismo de modelo inglés y el absolutismo de modelo francés, que surgen como tales en el siglo XVII y que se van a desarrollar en el siglo XVIII. Esto forma parte de la explicación que ya dimos, cuando todavía teníamos clase, del surgimiento del Estado moderno, que nos centramos un poquito en la historia de la monarquía hispánica en el siglo XVI. Y por ahí quiero retomarlo. Bien, este tema, el tema de la construcción del Estado, va de la construcción del poder político por parte del Estado, esto es lo que vimos, el monopolio de la violencia. Solo el Estado, personificado en la figura del rey, puede ejercer la violencia, tanto dentro del reino para mantener el orden, como fuera del reino para defenderse contra enemigos externos o incluso para conquistarlos. Pero también es la historia de la construcción de una homogeneidad administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Mirad, es muy sencillo. En la Edad Media, dentro de un reino, por ejemplo Francia, cada señorío feudal tenía su moneda, su administración de justicia, su manera de cobrar impuestos, rentas. ¿De qué va a tratar a partir del siglo XVI y sobre todo en los siglos XVII y XVIII la homogeneidad administrativa? Bien, pues va a tratar de que en cada reino, por ejemplo Francia, la administración de justicia, la moneda, el cobro de rentas y de impuestos, todas esas labores burocráticas, todas esas labores administrativas sean iguales en cualquier parte del territorio, independientemente de que vivas en el extremo sur de Francia o en el extremo norte de Francia. Bien, el reino que tal vez a comienzos del siglo XVI estuviera a priori mejor posicionado para lograr esta homogeneización administrativa que va a dar origen a los estados modernos potentes a lo largo de los siguientes 200 años era la monarquía hispánica. La monarquía hispánica había sido la primera de las tres grandes, Inglaterra, Francia, España, en conseguir monopolizar el poder militar en manos del rey o en manos de los reyes. Era la primera monarquía en conseguir ese poder político central indiscutido. ¿Indiscutido por quién? Por la nobleza, que durante gran parte de la Edad Media había mantenido gran parte del poder político, gran parte del poder militar en el seno de cada reino. Bien, pero España, aunque los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, habían conseguido muy pronto este objetivo, tenía un gran problema. No era un territorio homogéneo y ni siquiera era un territorio unificado políticamente. Dentro de la península ibérica, la corona de Castilla, perteneciente a Isabel, y la corona de Aragón, perteneciente a Fernando, mantenían cada uno su institucionalidad propia, esto es, sus figuras políticas, su administración, sus leyes. No era un Estado unificado. Pero no solamente esto, la corona de Castilla tenía territorios en Italia, territorios cuando Isabel muere y la corona pasa a su hija, Juana. Esta es declarada incapaz, Juana la loca. No sabemos si estaba loca o no. Lo cierto es que esta mujer fue recluida en un convento y la corona, el poder político, pasa a su hijo, el emperador Carlos de Alemania. Bien, con Carlos se unen territorios de los actuales Países Bajos, del actual norte de Italia. Todo este conjunto de territorios, al que habría que sumar además todos los territorios que se están conquistando en la recién descubierta América, carecía no solamente de continuidad territorial, sino de un mínimo de unidad ni cultural, ni administrativa, ni política. La única lógica que mantenía unida a esta corona, a esta monarquía española, era el sentido patrimonial del rey. El rey, fuera quien fuera, Carlos V, Felipe II o su hijo Felipe III, habían heredado de sus padres una serie de territorios, aquí y allá, donde fuera. Y el rey se veía obligado a defenderlos. Conforme van a pasar las décadas, esta labor se va a mostrar imposible y a mediados del siglo XVII, Felipe IV y luego ya su hijo Carlos II van a ver cómo ese intento
de mantener bajo una misma corona tantos y tantos territorios dispersos por media Europa va a fracasar. A finales del siglo XVII, la monarquía española dentro de Europa está limitada a la península ibérica y al sur de Italia. Se han perdido los territorios de Centro Europa. Por la contra, Francia e Inglaterra pasaron los siglos XV y XVI de una manera un poquito más complicada. Inglaterra viene en el siglo XV de una gran guerra no civil, porque no se puede llamar de una guerra civil, de una guerra interna entre dos casas dinásticas que pretendían ser los reyes, dos familias sucesoras de la gran familia reinante medieval, los Plantagenet. Bueno, pues en el siglo XV, dos familias sucesoras de los Plantagenet, los Lancaster y los York, se enfrentan y luchan y se matan mutuamente con grandes heridas, mutilaciones, cosas bonitas y de mucha sangre que podría ser el contenido de cualquier serie de HBO. Bueno, pues a finales del siglo XV esa guerra termina con la victoria de una parte secundaria de una de estas familias, que eran los Tudor. Y el primer rey Tudor es Enrique VII, padre de Enrique VIII. ¿Habéis visto Juego de Tronos? Pues muy parecido. Es más, la figura de Robert Baratheon, el rey usurpador que estaba en Desembarco del Rey, está basada en la figura de Enrique VIII. Enrique VIII, el segundo rey Tudor, rey a comienzos del siglo XVI, no dejaba de tener su propia autoimagen casi de usurpador, porque su padre había sido rey después de desplazar al rey legítimo, o al rey que muchos súbditos tenían como legítimo, que era el del otro bando. Bien, toda la política interna de Enrique VIII, lo de acabar con las esposas que no le daban hijos varones, lo de acabar con la Iglesia católica, todas esas cosas tienen un único objetivo, que es garantizar la estabilidad de la monarquía Tudor y, por lo tanto, de la monarquía en el Reino de Inglaterra. Básicamente, lo que buscaba Enrique era un hijo varón que facilitara la sucesión al trono, impidiendo que volviera a haber en el siglo XVI la misma batalla, la misma guerra que había habido en el siglo XV. Segundo, con la reforma religiosa, lo que busca fundamentalmente Enrique VIII es quitarle el patrimonio a los conventos, a los monasterios católicos, y que ese patrimonio pase a la monarquía, pase al Estado. Por lo tanto, enriquecer al Estado a costa de las órdenes monásticas. La historia de Inglaterra no va a lograr estabilizarse hasta el siglo XVI, con la reina Isabel I, hija de Enrique VIII y de Ana Bolena. Ana Bolena, por cierto, perdió la cabeza por no darle un hijo varón. Pero con Isabel, repito, con Isabel I, la monarquía inglesa logra estabilizarse ya en la segunda mitad del siglo XVI. Cosa distinta a Francia. Francia, con Francisco I, vive una primera mitad del siglo XVI más o menos estable, pero en la segunda mitad del siglo XVI la cosa se desmorona. Llegan las guerras de religión, una guerra no solamente entre católicos franceses y protestantes franceses, sino también una guerra en la que la autoridad del rey se ve absolutamente combatida y discutida por la nobleza francesa. Es tal la guerra que la guerra acaba con la casa real francesa, los Valois, y llega un rey, Enrique, de una casa ducal, de una casa de la altísima nobleza francesa, que son los Borbón. Tanto Enrique como su sucesor, Luis XIII, y el sucesor de este, Luis XIV, van a montar una construcción estatal tan potente, precisamente para contestar a la gran inestabilidad que vivió Francia en la segunda mitad del siglo XVI. Esta gran construcción francesa es el absolutismo, que se basa en la única gran autoridad política del Estado es el rey, es la monarquía. Los nobles que no obedezcan, nos los cargamos. Y a los nobles que obedezcan, nos los vamos a traer a la corte, nos los vamos a traer a París, luego a Versalles, para tenerlos bien controladitos, bien cerca, para que no se nos desmanden mucho.
durante el siglo XVII, Luis XIII y sobre todo Luis XIV, van a construir un gran aparato estatal llamado absolutismo que luego voy a explicar. En el siglo XVII, en Inglaterra, pasa lo contrario. En la primera mitad del siglo XVII, los reyes ingleses, cogiendo un poquito el modelo francés, van a intentar construir un aparato absolutista, un aparato en el que el rey sea la máxima autoridad política del reino. Pero no lo van a conseguir. Desde la década de 1640 y hasta 1680 va a haber una serie de guerras civiles, revoluciones, de una fuerte inestabilidad política que va a conseguir que, desde 1680, la cabeza del poder político en Inglaterra sea el Parlamento. Se va a construir en Inglaterra lo que se llama una monarquía parlamentaria. Existe un rey, pero el rey está limitado y en cierta medida subordinado al poder del Parlamento. En este Parlamento estaba fundamentalmente la nobleza, acompañado de la burguesía asimilada a la nobleza. Esto es, podía haber individuos de origen burgués, pero bien por matrimonio o bien por compra de títulos, se habían asimilado a la nobleza. Por lo tanto, la nobleza, desde finales del siglo XVII en Inglaterra, limita el poder del monarca. Por lo tanto, tenemos dos grandes modelos de construcción política del Estado. Ojo, ambos estados van a conseguir lo que la monarquía española no está consiguiendo en el siglo XVII, que es no solo la concentración de poder político, que eso sí que lo consigue la monarquía española, pero sí que consiguen en el siglo XVII esa homogeneización política, esa homogeneización institucional y administrativa que hace que el reino sea común a todo el territorio sobre el que reina, sobre el que gobierna, y que no sea cada territorio el que tenga su conjunto de leyes, de costumbres, de administraciones. Bien, por cierto, España no lo va a ir consiguiendo en el siglo XVIII cuando al trono español llegue un rey francés, un rey Borbón, Felipe V. ¿Vale? Inglaterra y Francia logran esa homogeneización política, esa homogeneización administrativa, pero con dos vías absolutamente distintas. Francia, el absolutismo, que consiste en el rey tiene todo el poder político en sus manos, el rey es rey por la gracia de Dios y los súbditos le deben obediencia. E Inglaterra tiene el parlamentarismo, el poder del rey está limitado e incluso subordinado al poder del parlamento. Ideológicamente, en el parlamentarismo se entiende que hay un pacto social entre gobernantes y gobernados y que, como hay un pacto social en el que los gobernados cedieron su libertad y buena parte de sus derechos a los gobernantes, a cambio de seguridad, los gobernantes tienen que velar por el bien común, tienen que velar por el bienestar, por la vida e incluso por la riqueza de sus súbditos, y si los gobernantes no gobiernan en función de ese bien común, los gobernados están en su derecho de resistirse e incluso de rebelarse. Bien, esos son los dos grandes modelos políticos que existen en Europa en el siglo XVII, el absolutismo francés y el parlamentarismo inglés. Mañana sigo con este tema y nos metemos en la Ilustración y en el movimiento ilustrado del siglo XVIII. Cualquier duda, por favor, escribidme. Un saludo.